Seguimos con Después del Reich, Crimen y Castigo en la posguerra alemana, la vida en la zona francesa. Tema 9. Cuando por fin reaparecieron, sus rostros parecían tan blancos como los papeles que llevaban en las manos. Y se habían quedado sin habla. Habían pasado aquella media hora discutiendo con tres pequeños burócratas obstinados y desinteresados, medio dormidos y a causa del vino. Aquellos hombres habían examinado cuidadosamente o habían fingido hacerlo todos sus documentos y luego insistieron en que debían rellenar un fajo de formularios. Solo después de haberlos leído atentamente, comprobado y vuelto a comprobar, se concedió permiso a 4 estadounidenses a ocupar 2 habitaciones en Stuttgart durante la noche. Jane Steen, The Hidden Damage, Londres, 1990, páginas 104-105. Las medidas adoptadas por Francia para Alemania se parecían sospechosamente a un regreso a los tiempos del cardenal Richelieu y la guerra de los 30 años. A los franceses les resultaba sumamente indiferente la cuestión de si un alemán era o no nazi, o si necesitaban una cura. Bastaba con que fuera alemán. Deseaban la fragmentación del enemigo que durante el último siglo habían invadido su territorio en 3 ocasiones. El hombre que nombraron para imponer su voluntad en el terreno fue un héroe de las guerras de África, el general Pierre Koenig, un Escipión africano. Pero a diferencia de Escipión, Koenig era cualquier cosa menos un patricio. Su adjunto civil no podía haber sido más distinto de él. Émile Lafon era un abogado brillante, miembro de la resistencia íntimo de De Gaulle, a pesar de su condición de socialista. Los franceses no eran ajenos al tipo de comportamiento asociado más a menudo con los rusos. Jane Steen escuchó en Seldau, Baviera, el testimonio de una amiga semijudía sobre unos hechos acaecidos incluso tras los escándalos de Freudenstadt, Stuttgart y Weihen. Su marido se hallaba fuera trabajando en su hospital de Múnich cuando los marroquíes franceses llegaron a la casa de su granja. Dejaron en paz a la mujer. No la tocaron de milagro, pero la vivienda fue totalmente saqueada y la mayor parte del mobiliario destrozado. Los soldados dieron muerte al ganado y robaron todo lo que se pudieron llevar. Al principio los franceses fueron enormemente impopulares en Alemania a causa de su insistencia en presentarse como conquistadores. Por lo que respecta a las atrocidades cometidas, se adherían al principio de no disculparse nunca ni dar nunca explicaciones. Se sentían agraviados. Las migajas que habían recibido del plato de los angloamericanos seguían teniendo poco sentido. Controlaban el 64% de Baden, más de la residencia de Baden-Baden, aunque no la capital, Karlsruhe. En Wittenberg era suyo Hohenzollern, el antiguo y minúsculo territorio de los primos católicos de los soberanos de Prusia y Alemania. Eran significativos Sigmaringen, la capital que difícilmente merece un calificativo tan grandioso. Hubiese sido la última sede del gobierno de Vichy con Pétain y Laval. Los franceses ejercían la autoridad de Sigmaringen, pero no en la codiciada Stuttgart, y contaban con extensas porciones de Renania, incluida Maguncia, pero no en Colonia o Frankfurt. En julio del 45 tomaron posesión formal de la Brasserie. A diferencia de los estadounidenses, que requisaron zonas enteras y las segregaron de la población alemana, los franceses confiscaron buenas casas y villas, pero no levantaron vallas. En Baden-Baden instalaron sus cuerpos administrativos en los mejores hoteles de la ciudad balneario. El cuartel general militar se hallaba en Freudenstadt. La elección de aquel lugar respondía a una decisión sumamente extraña, pero acorde quizá con su control de Sigmaringen. Los franceses fueron los mejores guardianes de sus propios secretos, siguieron proclamando su contrariedad e intentaron permutar su porción de Wittenberg por el resto de Baden, lo que les habría aportado no solo una ciudad de cierta relevancia como Karlsruhe, sino también un territorio contiguo a su frontera. Pero los americanos no se avinieron a aceptar el trato. Querían la totalidad de la autopista que iba de Karlsruhe a Múnich pasando por Stuttgart. Proporcionalmente hablando, la densidad de los franceses era la mayor entre los ocupantes occidentales. Contaban con 18 hombres por cada 1000 alemanes, mientras que los británicos tenían 10 y los americanos 3. Acometieron la labor de desnazificación, reeducación política y castigo a los criminales de guerra, asegurando al mismo tiempo a la población que tendrían un nivel de vida soportable. También castigaron a algunos de los violadores de Freudenstadt y Stuttgart. A los habitantes de esas localidades no se les dijo nada, pero sí se informó a los soldados de que no se tolerarían actos semejantes y se dictaron sentencias de muerte. Aquel buen trato y aquella firmeza tenían como objetivo ocultar un propósito más tenebroso. Los franceses no habían olvidado su objetivo de seccionar partes de Alemania occidental como las comarcas del Rin, Ruhr, Sarre, y deseaban estimular sobre todo la lealtad local. Se sintieron frustrados en sus intentos de arrebatar la cuenca del Ruhr a los británicos. Entre tanto, transfirieron a Francia todos los recursos que pudieron y se apoderaron de toda la mano de obra disponible en una versión propia del STO, el Service de Travail Obligatoire, por el que se habían obligado a los franceses a trabajar para los nazis. El ejemplo soviético de crueldad para con los alemanes fue uno de los motivos del trato más suave que estos recibieron en la ZOF, o Zone de Occupation François.
Hubo un conflicto entre las dos tendencias de la administración en Baden-Baden, también llamado Pequeño Vichy, por los comunistas, quienes con aquella expresión aludían asimismo al hecho de que aún quedaban unos cuantos hombres de Vichy, que también eran una ciudad balneario, escondidos en la Alemania ocupada. El jefe militar, Pierre Koning, quería a toda costa mostrarse duro, mientras que su homólogo civil, Émile Lafon, entendía la ocupación como reforma. Esta diferencia de planteamiento desembocaba en frecuentes enfrentamientos. Los franceses se llevaron todo cuanto pudieron. De 1945 a 1947 salieron con destino a Francia entre el 45 y el 47% de las exportaciones de la Azov. Su venta allí aportó a la Azov unos saneados beneficios de 8 millones de dólares, mientras los alemanes estaban sujetos a gravosos impuestos, un racionamiento estricto y una congelación salarial. Por otra parte, los habitantes de la Azov podían presumir de algunas ventajas sobre... zona sanidad beneficia 8 millones de dólares, mientras los alemanes estaban sujetos a gravoso impuesto, un racionamiento estricto y una congelación salarial. Por otra parte, los habitantes del zoo podían presumir de algunas ventajas sobre, por ejemplo, los de Brandeburgo o Turingia. Tenían prensa libre, elecciones democráticas y el derecho a una educación que hacía hincapié en los logros culturales franceses y europeos. Los alemanes no se mostraron del todo conformes con el dominio francés, debido especialmente a la insistencia de los supuestos conquistadores en su derecho al pillaje y a su opinión de que le boche payera, el teutón, lo pagará. El semifrancés Carlos Schmin, profesor de Derecho en Tubinga, sabía cómo marear la perdiz. No tardó en ser nombrado jefe de la Unión Democrática en la Azov y cuando se constituyeron gobiernos en las provincias francesas accedió al cargo de primer ministro de Wittenberg-Hohenzollern. Schmid era un político excepcional, padre de la ley básica, la Constitución alemana, y no un títere francés. En el SPD parecía federalista, pero cuando se le retaba a definirse se mostraba bastante vago al respecto. Luchó por los derechos de los alemanes. La democracia sin soberanía es una contradicción en los términos, decía a sus oyentes. También clamó contra el terrible desmantelamiento practicado en la zona. No era una voz en el desierto. En octubre del 47, por ejemplo, se desataron fuertes protestas motivadas por la interrupción del servicio eléctrico en el hospital de Tuttlingen entre las 7:30 de la mañana y el mediodía, y entre las 4 y las 8 de la tarde, aduciendo que se realizaban operaciones quirúrgicas y nacían niños. El 21 de junio de aquel año, el ministro de Economía de Baden, el Dr. Lys, se había quejado ante Dios y la humanidad porque se estaban desmontando más máquinas para llevarlas a Francia. Las confiscaciones sin permiso se elevaron a una cantidad situada entre los 50 y los 70 millones de marcos del rey de antes de la guerra. Ludwig Erhard calculó en 180 millones de marcos el valor de la maquinaria trasladada al oeste solo en el bienio 45 al 46. A veces los franceses se mostraban más prácticos que los estadounidenses. Estos habían confiscado la empresa IG Farben y proscrito en sus directores, mientras que los franceses permitieron que Lavage mantuvieran su sede en Ludwigshafen. Por otro lado, no se anduvieron con remilgos para embolsarse una industria de producción de cloro en Reichsfeld, otra de viscosa en Rottweil, las minas de Peuso o el grupo químico Rodia de Friburgo de Brisgovia y entregaron a las empresas francesas. En Friedrichshafen arramblaron con todo el material útil de la factoría Zeppelin y lo mismo hicieron con la Dornier en Maybach. Klein manifestó su contrariedad porque los franceses vivían del país en Baden-Württemberg, pero hasta cierto punto se trataba de la expresión de una actitud más tradicional en relación con la guerra y la conquista en la que el egoísmo sin tapujos desempeñaba una función importante. Los franceses consiguieron además captar unos pocos científicos previamente escogidos por ellos para su programa de misiles. En las afueras de Biberach, en su zona, se había instalado un instituto de investigación. El señuelo del que se sirvieron los franceses para inducir a los alemanes a trabajar para ellos fue la promesa de unas excelentes condiciones laborales. Les proponían vivir en Alemania y trabajar en Francia. Allí se hallaban Kehl, frente a Estrasburgo, y Neuffen-Bischofsheim, que miraba al Breisach al otro lado del Rin. Uno de los científicos, Helmut von Zborowski, inventó el coleópter, un aparato pionero de despegue y aterrizaje vertical. Si uno lee el relato de Elena Skravina sobre la vida acerca de Coblenza en la zona francesa, podría creer que todo era encantador y luminoso. Los franceses no habían estado presentes en Yalta y no habían prometido entregar a personas de nacionalidad rusa. En un castillo próximo se había instalado una comisión soviética para la repatriación de ciudadanos rusos, pero Elena se libró de las consecuencias de la operación Kiel-Haul, lo que probablemente le salvó la vida. Hablaba francés desde su niñez y eso le ganó, evidentemente, las simpatías de los oficiales de la guarnición. Los franceses llegaron a comienzos de julio del 45 y unos días después ella ayudó a su cocinero a conseguir carne de ternera para las celebraciones del 14 de julio.
Los rusos, como es natural, salieron mejor parados que los alemanes, a quienes se capturaban por la realización de trabajos penosos en Francia, aunque no todos los alemanes, ni mucho menos, sufrieron esos padecimientos, y a los soldados que regresaban se les permitió volver a sus hogares. Cuando Karl-Heinz Bohren acudió a la escuela en la Selva Negra, se topó de frente con la vida en la zona francesa. Al principio los franceses eran la potencia ocupante que suscitaba mayor repulsa. Actuaba con mandamases prohibiendo a los alemanes marchar por la acera en la ciudad universitaria de Friburgo. Karl-Heinz oyó hablar de las atrocidades cometidas por las tropas marroquíes. La gente de la zona se mofaba de sus uniformes de opereta. Los franceses deseaban vengarse de la ocupación alemana y a los alemanes les fastidiaba la imposición política de la victoria francesa. No obstante, estas actitudes cambiaron con el tiempo. A juicio de Karl-Heinz, los años siguientes se caracterizaron por un despertar a la política y al erotismo. Leyó el libro de Eugen Kochen, Der SS-Staat, que fue prácticamente el primero escrito en alemán que analizaba la maquinaria del terror hitleriano. Descubrió la cultura francesa, sobre todo en la pequeña sala de cine cercana a la escuela de su minúsculo pueblo de Bickendorf. Vio La Belle et la Bête, Les Enfants du Paradis, La Mode of Danton y sus Letois de París. Francia, y en especial París, se puso de moda entre sus vecinos. Desapareció la antipatía hacia todo lo francés. Los chicos llevaban boina y colgaban carteles franceses en sus dormitorios, ansiaban ser aceptados por los franceses. Pero el cambio se hizo esperar. Paul Falkenburger, un francés que daba clases en la Universidad de Friburgo, recuerda que hasta 1947 no se produjo ningún encuentro entre jóvenes alemanes y franceses, y que el primero se celebró en el lago Titi, en la Selva Negra. Las boinas fueron un símbolo muy marcado de la juventud alemana de la posguerra. Ruth Friedrich las vio brotar como setas en Berlín. Todo el que creía que tenía algo que decir llevaba una boina negra. Nunca ha habido tantas boinas en la ciudad. Son los gorros frigios de las primeras semanas de la posguerra en Berlín. Los franceses obtuvieron el Sarre en la conferencia de las 4 potencias celebradas en París en abril del 46. Era, de nuevo, quienes ansiaban regresar a Kleinstaatstheorie, el sistema de estados pequeños e impotentes que había sido Alemania hasta 1806, y por eso mismo se mostraron reacios a unirse a la Bizonia. Las actitudes de los franceses hacia Alemania cambiaron radicalmente tras el final de la guerra. Al principio solo deseaban exprimir el país, pero pronto advirtieron las ventajas de cortejar a los derrotados alemanes. El presidente de Gaulle lo hizo ya en octubre del 45 cuando visitó la Zof y planteó la necesidad de volver a la vida normal, de reconstruir la economía. Los alemanes y los franceses tenían que trabajar juntos porque somos europeos y occidentales. La razón de todo ello eran, por supuesto, las rencillas entre De Gaulle y Moscú. Los dirigentes soviéticos se habían mostrado fríos con él y De Gaulle no podía confiar ya en los rusos para salirse con la suya. De Gaulle seguía insistiendo en que los organismos centrales tuvieran opción de veto en el Consejo de Control. A Koenig le encantaba el papel de opositor a cualquier intento de unificación de Alemania, con lo que se eliminaba toda posibilidad de crear un sistema ferroviario o unos sindicatos centralizados. Koenig se enfrentó a Clay, que estaba sumamente interesado en el restablecimiento de la soberanía alemana para que las tropas estadounidenses pudieran volver a casa. En este punto los franceses se convirtieron en aliados inconscientes de los británicos, que temían precisamente eso, la marcha de los americanos. Clay se sintió tentado de seguir sin Francia, que estaba dividiendo a Alemania de manera deliberada. El día de Año Nuevo del 46, De Gaulle insistió en que Alemania debía ser recreada como una confederación y no como un Reich. A medida que el barómetro se hundía, los franceses se mostraron más implacables que nunca en sus demandas de carbón. En la cuenca del Ruhr la producción había descendido a un 12% del nivel alcanzado en 1943. En junio del 45, el comandante británico Montgomery había insistido en que el carbón debía quedarse en Alemania para impedir agitaciones y disturbios. En la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores, celebrada en Moscú el mes de diciembre, los franceses plantearon una vez más sus demandas de carbón. Exigían envíos anuales de 20 millones de toneladas a partir del 47. Volvieron a echar por tierra la idea de crear organismos centrales al rechazar la propuesta de una corporación central encargada de supervisar las finanzas. Koenig estaba dispuesto a aceptar una comisión alemana de expertos con tal de que no interviniera el oeste del Rin, sector que los franceses esperaban obtener para sí. Clay pudo ocultar a duras penas su irritación en el Consejo de Control. Se sospechaba que había interrumpido intencionadamente los envíos de trigo a la Zof. Más tarde propuso abiertamente suspender las entregas. Clay tardó en darse cuenta de que el verdadero peligro para la paz provenía de Moscú y no de París. La disputa respecto a los organismos centrales se saldó finalmente a favor de la tesis francesa cuando, al estallar la Guerra Fría, los británicos vieron por fin la posibilidad de unas corporaciones centralizadas con sede en Berlín pudieran caer en manos de los soviéticos. Los franceses, no obstante, siguieron en desacuerdo con la política angloamericana. Defendían que la economía alemana debía estar al servicio de sus necesidades, mientras que los rusos querían refrenarla. Por su parte, Londres y Washington pensaban que debía permitirse a Alemania disfrutar de un nivel razonable de actividad industrial.
Para ello, Clay puso fin al desmantelamiento de los centros industriales de su zona en mayo del 46. Francia tuvo oportunidad de lucirse en julio y septiembre de ese mismo año, primero con la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada en París y luego en la misma ciudad con la muy jaleada Conferencia de Paz, que no llegó a serlo. El clima ya no era el mismo entre los aliados tras el discurso que Churchill había pronunciado en Fulton aquel mes de marzo. La belicosidad del ex primer británico fue impopular en un primer momento. Sus oyentes estadounidenses pensaban que se estaba comportando como un imperialista. Ahora le tocaba al ministro soviético de Asuntos Exteriores intentar seducir a los alemanes. En julio formuló una crítica a los aliados occidentales, interpretando la idea acariciada por los franceses de segregar la cuenca del Ruhr como una agrarización en el sentido del descabellado Plan Morgenthau. Esa clase de medidas únicamente servirían para alimentar un espíritu de venganza. Los aliados necesitaban hacer de Alemania un Estado pacífico y democrático. En 1946 entró en escena la figura excepcional de la Francia de su tiempo, Robert Schuman, el apóstol de la reconciliación entre alemanes y franceses. Schuman parecía casi destinado a representar ese papel. Había nacido en Luxemburgo en 1886 y tras escolarizarse allí antes de asistir a 4 universidades alemanas, había concluido los estudios de abogado en Metz, en la Lorena alemana, en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Acabada la guerra, fue el representante en París de una circunscripción electoral lorenesa, tras la devolución de la provincia a Francia. En 1946 fue nombrado ministro de Hacienda bajo la presidencia de Vidal y poco después asumió la cartera de Asuntos Exteriores. A partir de noviembre del 47 ejerció durante 9 meses la presidencia del Consejo de Cargo del primer ministro. Su mandato coincidió con el primer periodo del bloqueo de Berlín. Al principio la postura de Schuman se alineó con la de Gaulle. Ambicionaba apoderarse de la cuenca del Ruhr y se oponía a la unidad de Alemania, insistiendo en la necesidad de un Estado alemán federal. Una Alemania segmentada era menos peligrosa. Sin embargo, percibía claramente la necesidad de que Alemania volviera a desempeñar su función en el concierto de las naciones como un socio de igualdad en condiciones, con tal que aceptara su estructura inocua de carácter federal. Schuman estaba dispuesto a liberarla de sus trabas. Sabía también que las naciones europeas por separado tenían pocas posibilidades de competir con los grandes bloques de poder, Estados Unidos, el Imperio Soviético en Europa del Este y el Imperio Británico. Para poder tener éxito necesitaban federarse. El primer paso hacia la Unión Europea se daría en 1949 con la creación del Consejo de Europa de Estrasburgo, ciudad en cuya universidad había presentado Schuman su tesis doctoral. Los angloamericanos avanzaban hacia la bizona. La fusión de sus territorios, que a juicio de los británicos supondría un recorte en los costes. Los ministros prosoviéticos del gabinete francés mantuvieron a Francia fuera de aquel acuerdo. La Conferencia de Paz de París se celebró en el Palacio de Luxemburgo, pero aunque se anunció como una asamblea de nivel de la Conferencia de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, en realidad solo estaba autorizada a abordar asuntos marginales como la resolución de cuestiones fronterizas en Italia y el este de Europa. En septiembre del 46 le tocó a James Byrnes amonestar a los rusos en Stuttgart. Según el secretario de Estado norteamericano, Alemania era una unidad económica y el objetivo planteado era la revitalización económica y el autogobierno democrático. Las tropas de Estados Unidos permanecerían en Alemania hasta que se considerase segura. A la locución de Byrnes le siguió el discurso de Bevin en la Cámara de los Comunes, en el que aludió a la presencia de ministros del Partido Comunista francés en el gobierno de Francia. Nadie se podía apropiar de la región del Ruhr y Gran Bretaña y Estados Unidos tenían el firme propósito de crear la bizona. El general William Draper, asesor económico estadounidense, propuso que los franceses se incorporarían a una trizona como medio de provocar a Rusia, pero los franceses optaron por seguir manteniéndose al margen, imponiendo incluso una barrera aduanera en torno a su zona del Sarre en diciembre del 46 para mayor exasperación de Clay. Los franceses habían rebajado sus demandas de carbón alemán, ahora situaron sus necesidades en 500.000 de toneladas mensuales para 1947 para posteriormente elevarlas a 1.000.000. Se temía que la economía alemana pudiera alcanzar a la francesa. No obstante, los envíos se fijaron en función de los rendimientos de las minas. Con una producción diaria de 280.000 toneladas se podía exportar el 21%. Esta proporción aumentaría hasta un 25% solo cuando la producción superara los 370.000 toneladas. Las demandas francesas seguían irritando a Clay. El 6 de febrero del 49 escribió: "A veces me pregunto quién conquistó Alemania, quién paga la factura y por qué". El mes siguiente tuvo, sin embargo, una fructífera reunión con Schuman y expresó su interés por el proyecto del ministro francés para una unión de Europa occidental.
Cultura. Los comercios persistentes de De Gaulle sobre... Los comentarios persistentes de De Gaulle sobre Renania hacían pensar a la mayoría de los alemanes que deseaba anexionar la Francia. El general, sin embargo, insistió en que la política francesa se interesaba únicamente por la seguridad y que Renania tenía que ser una zona de amortiguación. Aunque las intenciones francesas se contemplaban en general con suspicacia, sus medidas culturales constituyeron un éxito asombroso atribuible en gran parte a Raymond Schmidt-Lane, director de cultura en Baden-Baden. Schmidt-Lane había nacido en Roubaix, en el norte de Francia, pero su madre era alsaciana y él tenía primos al otro lado del Rin. Era catedrático de alemán y había estudiado en la Universidad Humboldt de Berlín, donde conoció a su mujer. Había ejercido la docencia en la Universidad de Kaunas y había sido director del Instituto Francés de Riga. Era gaullista. Su solución para la desnazificación consistía en apartar a la gente de una ideología peligrosa por medio de la cultura. El famoso novelista de Weimar, Alfred Döblin, reapareció en Alemania vistiendo uniforme francés y fue censor literario en Baden-Baden. Según su propio testimonio, le pusieron delante montañas de libros escritos durante la guerra o inmediatamente después. Döblin pensaba que la represión no había obrado milagros en favor de las letras alemanas, sin pretender hacer un juego de palabras, pues la primera novela de éxito de Günter Grass, El tambor de hojalata, no se publicó hasta 1959. Escribió: al principio lo único que creció en aquel suelo fue hierba, gras y maleza. Döblin fundó una revista literaria y formó parte de la delegación que inauguró la nueva Universidad de Maguncia. El viaje a la ceremonia inaugural fue toda una aventura. Conforme se acercaban a la ciudad catedralicia, Döblin vio las fábricas en ruinas, como si hubieran sido derribadas por un terremoto. Y luego el centro urbano. ¿Pero dónde estaba Maguncia? Todo lo que uno podía ver eran ruinas, gente sin rostro, vigas dobladas, fachadas vacías. Eso era Maguncia. En los antiguos cuarteles, que eran ahora la universidad, el autor alemán observó a civiles y militares que hojeaban las transcripciones traducidas de los discursos de aquella mañana. Había uniformes británicos y estadounidenses entreverados en las filas. Una orquesta empezó a interpretar la obertura de la flauta mágica. Entraron unos hombres con togas y birretes negros. Döblin recordó una graduación en un instituto de enseñanza media de Estados Unidos. El presidente del LAN pronunció un discurso en el que definía la nueva universidad como la clave para el renacimiento material y cultural de la región. Aparte de los invitados de las zonas angloamericanas, los franceses se mantenían culturalmente al margen. En Frankfurt no se podían obtener periódicos de Maguncia y viceversa. El arte, la literatura y la arquitectura francesa siguieron siendo populares hasta las décadas de los 60 y 70 a pesar de los vapuleos sufridos por los alemanes durante los primeros años de la ocupación, y los franceses no sintieron ningún empacho en exportar su talento. En Maguncia, el arquitecto francés Marcel Lods, discípulo de Le Corbusier, trazó los planos para la reconstrucción de la ciudad. La cultura francesa se mantuvo como un legado de la ocupación. Lo demás ha sido olvidado.